Bueno, miren, de una vez aprovecho para corregir la fecha del parcial. Esta mañana tuvimos una reunión con el rector y entonces nos informó que este semestre teníamos que acabarlo a más tardar en la semana del 2 al 8 mejor dicho, en la semana del 2 al 8 teníamos que hacer los finales. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer un ajuste, ¿no? Denme chance un momentito, yo comparto pantalla y saco un calendario, ¿no? Calendario. Bueno, miren, nosotros estamos aquí en esta semana. Entonces son 16 semanas. Generalmente son 18 semanas, o sea, 16 semanas de contacto directo con ustedes y 2 semanas de examen final. Entonces la orden que tenemos impartida por el rector esta mañana es que son 16 semanas, incluidas las 2 semanas del examen final. Entonces, si comenzamos a contar, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. O sea que en las 2 semanas, o sea, en la última semana de abril, del 25 al 30, y en la primera semana de mayo, que sería la del 2 al 8, serían los exámenes finales. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a cambiar, ajustar un poquitito la fecha del examen final. Entonces, denme chance acá y hacemos la corrección respectiva. Y bueno, ya lo había ajustado, vamos a colocarle mayo 4, o sea, lo adelantamos una semana. Veamos a ver, vamos a ver si podemos adelantarlo 15 días. Sí, como quiera que miren, le voy a decir por qué sí se puede. Porque al fin y al cabo es la entrega del proyecto final. Entonces se supone que ustedes comienzan a trabajarlo desde ahora y ya cuando quieran llegar a esa fecha ya lo tienen listo. Entonces es más que presentarlo. Entonces vamos a ajustar esta fecha, volviendo aquí al Él calendario. estaba para el 11 de mayo, ingeniero. Sí, pero vamos a colocarlo no en mayo, sino acá en este día acá, que sería en martes 27 de abril. Coloquémoslo. Listo. 27 de abril. 27 de abril, un momentito. Vuelvo y les digo que ustedes como quiera que es la entrega del trabajo y ustedes van a tener chance de realizarlo a lo largo de todo el semestre. Entonces llegamos al 27 de abril, aquí está el trabajo, listo. Ok. Bueno, dicho esto, entonces vamos a entrar ya en materia, o sea, vamos a entrar dentro del contenido programático del curso. Pero hablemos un poquitito sobre qué es lo que han realizado ustedes hasta ahora en el área de estructuras. O sea, en el semestre anterior ustedes fueron capaces de predimensionar y dimensionar efectivamente unos elementos estructurales. Escuchen un momentito. Ya ustedes fueron capaces de armar un proyecto. Por supuesto que es un proyecto inventado, pero
es perfectamente, puede ser perfectamente un proyecto de su vida, de la vida real, de un edificio de 4 niveles con losa de cubierta y con nivel de cubierta y losa de tanques elevados, y fueron capaces de dimensionar bien, correctamente, las columnas y las vigas de manera que pudieran cumplir con la primera parte de el compromiso que tienen en el área de estructura, que es chequear que esa estructura que ustedes predimensionaron cumpla con unos requisitos de desplazamientos verticales y desplazamientos horizontales. Ustedes cumplieron con que, por ejemplo, las vigas y no se desplazaran demasiado. En sentido vertical, y también cumplieron con que el desplazamiento lateral del edificio no pasara, estuviera dentro de ciertos límites, que es lo que denominamos nosotros, o el código, como los requisitos de la deriva. O sea, ustedes no pueden ni colocar un edificio demasiado flexible ni tampoco demasiado rígido. Entonces, llegaron a un punto de equilibrio, y entonces ya ustedes tienen este esquema que les voy a mostrar aquí. Este esquema no es exactamente lo que ustedes tienen, pero es parecido, ¿no? O sea, un edificio con una serie de elementos verticales, las columnas y las vigas. En este caso hay unas zapatas y eventualmente aquí hay una escalera, aquí hay una losa de tanque. Es parecido, solo que este es un poco más pequeño. Pero eso es lo que han hecho hasta ahora. Sin embargo, eso no sirve para que el constructor, o sea, para que el constructor haga este proyecto que está acá. O sea, a él no le basta con saber que esta viga tenga 30 por 50, por ejemplo, sino que además de eso, necesita saber cuál es el refuerzo de esa viga. Lo mismo que la columna. Él no se contenta con que ustedes le digan, la columna esta tiene 40 por 70. No, él inmediatamente le pregunta, ajá, para poder yo construir esa columna tengo que saber cuántas varillas le coloco. Entonces ese es el propósito de este semestre. Entonces ustedes van a lograr eso y van a eventualmente decirle, bueno, colóquese esta gafa de rayos X y entonces yo le muestro qué es lo que le va a colocar. Entonces ustedes le van a mostrar no solamente el empaque exterior de las columnas y las vigas, sino que le van a mostrar cómo están dispuestas las barras de refuerzo. Ya tienen una barra de refuerzo longitudinales, que son estas que están en color amarillo, rojo y naranja, y tenemos unas barras de refuerzo transversales que llamamos estribos, que son las que son como unos rectángulos que estamos colocándoles en sentido transversal, que son las que le estoy señalando allá. Pues, la persona que va a construir este proyecto necesita saber cuál es el dato cuál es la información pertinente a ese refuerzo que está ahí. O sea, cuántas barras son, cómo están dispuestas las barras, cuál es el diámetro de la barra, cuál es la resistencia del acero, cuál es la resistencia del concreto, cómo están conformados los estribos, cuántas ramas hay que colocarle a los estribos. Fíjense que aquí el estribo, además de eso, tiene una serie de ramas aquí, miren, unas ramas transversales. Entonces él necesita saber toda esa información. Ese por el lado de las columnas. Por el lado de las vigas, entonces ustedes tendrían, el caso de las vigas sería que ustedes van a decirle, mire, esa viga que yo te coloqué allá, ella se ve así, y tiene 30 por 40, y además de eso, tiene este refuerzo que está acá. Esto que están viendo ustedes en pantalla es lo que llamamos el despiece de la viga. En el despiece de la viga se coloca toda la información pertinente a ella. ¿Cuáles son los apoyos? ¿Cuál es la distancia entre apoyos? ¿Cuál es la sección de la viga? Fíjense que aquí dice 30 por 40. ¿Cuánto es el acero en la parte superior? ¿Cuánto es el acero en la parte inferior? ¿Cuántos estribos tiene? ¿Cuál es el tamaño de los estribos? Entonces, eso es lo que configura
el despiece de los elementos estructurales. ¿Quién tiene alguna pregunta? Vamos bien, profe. Y ese es el cometido de este curso que está acá. Bien, entonces dicho eso, Las zapatas no llevan refuerzo también. La zapata es en hormigón 2. Por supuesto, todo lleva refuerzo. Lo único que es que estamos desglosándolo por etapas, ¿no? La primera etapa fue la de análisis. Recuerden la ecuación que yo les planteé, que C igual a A más D más D. El cálculo igual a A, análisis, bajo una parte de dibujo, ya lo hicieron en el semestre anterior. Ahora en este semestre nos vamos a enfocar solamente en el refuerzo de las vigas y de las columnas, con su respectivo dibujo. Para el siguiente semestre, que es hormigón 2, entonces nos metemos con la parte que te inquieta a ti ahora, que son las zapatas. Entonces, tenemos que decir la zapata tiene tanto por tanto, una altura de tanto, la resistencia del concreto es de tanto, el acero es de tanto, tiene tantas barras pues en sentido X, otras tantas barras en el sentido Y. Entonces especifica todo el refuerzo de la zapata. Ese refuerzo de la zapata lo podemos ver, y ustedes eventualmente lo terminan de ver así. Ya se los muestro un momentito. Por ejemplo, esta zapata que está aquí. Entonces, ese es el despiece de la zapata. Entonces, el despiece de la zapata implica que le digamos al constructor cuánto son las dimensiones de la zapata, las 3 dimensiones. O sea, base, altura y espesor. Y cuánto es el diámetro y la longitud de las varillas de refuerzo. Entonces, si la queremos ver en 3 dimensiones, vemos algo parecido a esto. Bien, entonces aquí la persona que va a construir esta zapata ya sabe que si tiene tantas varillas en este sentido y tantas varillas, ya él puede realizar la construcción de ese elemento estructural. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Todo eso ustedes lo van a lograr con CIPE. El CIPE le va a plantear una sugerencia, le va a decir, mire, este es el refuerzo que yo te sugiero. Y ustedes con su buen criterio ingenieril, tiene que decirle, yo te acepto esa sugerencia o no. Vamos a hacer unos cambios, entonces pueden plantearle cambios en todos estos elementos. Entonces ustedes dicen así, que no, yo no voy a coger barra número tal, sino de 5 octavos. Voy a colocarla cada tanto, y entonces podrían utilizar el programa para que les chequee la sugerencia que ustedes le hacen así. Todos los programas estructurales le hacen a ustedes sugerencias. Es conveniente no tragar entero con lo que dice el programa, porque el programa puede hacer la sugerencia, pero ustedes de pronto dicen, no me gusta esa. Bueno, entonces vamos a salirnos de acá. Y entonces, como lo que estamos hablando es de concreto reforzado, entonces hablamos un poquito sobre los constituyentes del concreto reforzado. Vamos a presentar este esquema que está aquí. Entonces, no sé si lo están viendo. Sí, ingeniero, sí. Sí, lo están viendo. Pero ya ustedes tuvieron oportunidad en materiales probablemente en hablar de hormigón o hormigón simple, y tuvieron también oportunidad probablemente de hablar de acero de refuerzo. Entonces, el hormigón simple está constituido por la mezcla de cemento, un poco de agregado grueso, un poco de agregado fino y agua, que es el aglutinante. Y básicamente lo que tenemos es una serie de materiales, el fino y el grueso, que se complementan, porque ustedes tienen las piedras gruesas y entre las piedras gruesas se va a acomodar la arena que es fina. Pero esa arena va a estar mezclada con el cemento, que es el pegante de todos esos materiales. Entonces, cuando ustedes le echan agua, comienza inmediatamente la reacción para el fraguado del cemento. El cemento es una mezcla de
una serie de elementos químicos como la cal, el aluminio, principalmente esos. Y esos elementos químicos tienen esa particularidad que cuando se mezclan, entonces producen esta pasta que se endurece y que alcanza gran resistencia. Ahora bien, ese nuevo material constituido por diferentes materiales constituyentes es muy bueno para resistir los esfuerzos de compresión. Entonces, ustedes le colocan, comienzan a comprimir un bloque de concreto y él aguanta bastante. Pero es malo para cuando estamos hablando de esfuerzos de tracción. De hecho, como es tan malo para los esfuerzos de tracción, apenas comenzamos a aplicarle tracción, él inmediatamente se fisura y eventualmente de fisura pasa a grieta y de grieta pasa a fractura. Y de hecho, cuando él falla ni siquiera avisa, ¿no? Cuando ustedes tuvieron la oportunidad de coger una probeta ya en el laboratorio y hicieron la probeta de 15 por 30, recuerdan, la colocaban en la prensa y comenzaban a aplicarle presión. Entonces, lo que ustedes veían era simplemente el movimiento de la aguja cuando la prensa, cuando el gato hidráulico comenzaba a aplicarle más y más fuerza cada vez a la probeta. Y eventualmente llegaba un momento en que, sin avisar ni nada, entonces simplemente hacía un ruido como de explosión y se fracturaba por completo. Si ustedes hicieran eso al revés, o sea, en vez de comprimirla, la jalaran, él no resistía tanto. Inmediatamente comenzaban a jalarla, él inmediatamente presentaba las fisuras, las grietas y se fracturaba. Entonces, como quiera que, y ahora entonces tenemos el otro constituyente que es el acero. Pues el acero es un material excelente, tanto en compresión como en tracción. Es extremadamente fuerte, mucho más fuerte que el hormigón. El problema con el acero tal vez es pues, que se oxida, o sea, se deteriora muy rápido. Entonces, lo que se le ocurrió a los ingenieros es complementar estos dos materiales para que en las piezas de concreto en las cuales existiesen esfuerzos de tracción, ahí se le colocaban unas varillas de acero para que el acero se encargara de la tracción, del estiramiento de esa pieza de concreto, y el concreto simple o el hormigón simple se encargara de los esfuerzos de compresión. Entonces eso dio un maridaje que es este que estamos viendo acá. Pero el hormigón como tal se está utilizando desde hace muchísimo tiempo. Hablemos un poquito sobre entonces los constituyentes de este matrimonio. Vamos a ver, por aquí debo tener el soporte que les quiero mostrar. Ingeniero, Dígame. en el hormigón no se tiene como algún tipo de material los aditivos que se le echan. Sí, ya, claro, por supuesto. Vamos a hablar ahora más adelante de todo eso. Así es. Ahora cuando comencemos a hablar de los constituyentes del cemento, entonces vamos a ver cómo podemos corregir y cuántos tipos de cementos hay. Sí, muy bien. Vamos a ver acá. Dígame. No, que estaba diciendo, ingeniero, que habían tipos de cemento, uno para repello, otro para estructuras y todo eso. Sí, realmente no, hay 5 tipos de cemento, pero no son así como lo estás planteando tú. Entonces, pero me gusta que estén concentrados, ¿no? Pero no se preocupen que vamos a hablar de todo eso. Lo único que es que tengo que encontrar el material porque no me acuerdo dónde lo coloqué. No recuerdo dónde coloqué esto. Ingeniero, aprovecho un momento para decirle que ya en el chat de la clase, bueno, no de la clase, sino del grupo, está la medida de todos los grupos del proyecto. Ah, bueno. Bueno, me parece muy bien porque tengo que poner al día esa lista, ¿no? ¿Cierto? ¿Quién es que está hablando? Sebastián, ¿no? Señor.
Sí, en la te agradezco, Sebastián. Ahora lo recupero, ahora al final de la clase la recupero. Ok. Y entonces vamos entonces a mostrarle esta parte. Es esta parte. Voy a verlo por aquí. Bueno, entonces vamos entonces al plan B. El plan B es simplemente colocarlo aquí, buscarlo acá en YouTube. Yo tenía unos videos, pero se me han extraviado. Pero no importa, vamos a ver cualquiera de estos videos. Ustedes saben que una imagen vale más que 1000 palabras. No, este no es. Veamos este video que está acá. Vamos a ponerle un poquito de grupo. Profe, no se escucha. Ya sé qué es lo que es. Tengo que compartir acá el sonido. Acá en esta parte. Acá incluir el sonido. Hacen con los materiales secos. Ahora. En el proceso húmedo, los materiales se Sí, mezclan con... Ahora sí, ingeniero, ya te escucho. En este caso, nos detendremos en el proceso en seco, que es el más eficiente debido a que requiere un menor consumo de energía para la quema. En este proceso se dosifican las materias primas, caliza, arena, arcilla y mineral de hierro, de acuerdo al tipo de cemento que se vaya a producir. ¿Quién me dijo? ¿Me dijeron algo? Sí, ingeniero, para que retroceda el video del principio, ¿no? Sí, yo lo que veo es que no está durando nada este video, ¿no? Sí, va por la mitad, tiene que retroceder. El cemento es un material aglutinante, gris o blanco. Bueno, pero miren, voy a hacer un paréntesis aquí. Fíjense los constituyentes, ¿no? Arcilla, cemento. Fíjense, cuando, no sé, anteriormente habían excursiones de parte de la Facultad de Ingeniería Civil a Torcemento. Entonces, si ustedes se pasan por Torcemento, lo que ven ahí, que esa fábrica de cemento está colocada alrededor de una serie de lomas. Y esas lomas son de caliche, o sea, piedra caliza, piedra blanca. Ese material, ese cal, tiene calcio, ese es un material constituyente del cemento. Bien. O sea, no es ninguna, o sea, está hecho adrede. Lo hicieron ahí porque inmediatamente pueden, pues, tomar todo el material que necesitan de la loma. Eventualmente se la van comiendo y ya les toca transportarla, ¿no? Pero inicialmente la colocan exactamente al lado de la mina donde están sacando los materiales. Que presenta propiedades de adherencia y cohesión y que permiten la unión de fragmentos minerales entre sí, formando un material compacto.
Este material tiene la propiedad de fraguar y endurecerse en presencia de agua, presentando un proceso de reacción química que se conoce como hidratación. El mayor uso del cemento se da en la fabricación del concreto, material de construcción que se ha convertido en el más utilizado a nivel mundial, por su versatilidad, sus propiedades físicas y mecánicas, razones que lo han llevado a convertirse en uno de los materiales más competitivos en el mercado de la construcción. A continuación, conoceremos el proceso de producción de uno de los componentes principales para la elaboración del concreto, el cemento, un material que presenta propiedades de adherencia y cohesión que permiten la unión de los fragmentos minerales entre sí. La producción de cemento empieza en la cantera, donde se extraen las materias primas que consisten en combinaciones de caliza, marga y esquisto, arcilla, arena o mineral de hierro. Los materiales usados deben contener cantidades apropiadas de los compuestos de calcio, sílice, alúmina y hierro. Durante la fabricación se hace análisis químico frecuente de todos los materiales para garantizar una calidad alta y uniforme del cemento. Los materiales usados para la fabricación del cemento deben contener las cantidades adecuadas de calcio, sílice, aluminio y hierro que garanticen un producto de buena calidad. Para esto hacemos análisis químico de todos los productos en proceso, de los productos explotados y del producto despachado. La caliza es roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio y con pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc. La producción continúa de acuerdo al proceso de fabricación utilizado, que puede ser húmedo o seco. El proceso en seco es donde la molienda y la mezcla se hacen con los materiales secos. En el proceso húmedo, los materiales se mezclan con agua en forma de lechada. En este caso, nos detendremos en el proceso en seco, que es el más eficiente debido a que requiere un menor consumo de energía para la quema. En este proceso se dosifican las materias primas, caliza, arena, arcilla y mineral de hierro, de acuerdo al tipo de cemento que se vaya a producir. El material dosificado pasa por una banda transportadora que lo lleva a un molino. En la molienda, lo que antes era roca se convierte en un material muy fino, polvo. Este material es transportado por unos hilos de mezclado en seco donde se homogeniza. Luego, es llevado a la parte superior del horno en una taza controlada por la inclinación y la velocidad de rotación del horno. El combustible, que en este caso es carbón, se envía hacia la descarga del horno, donde las temperaturas de 1400 a 1550 grados centígrados cambian químicamente el material crudo en clinker. En el proceso de clinkerización, quema de materia prima, se generan una serie de reacciones químicas que forman los componentes clave de un material cementante. El clinker sale del horno en forma de pequeñas bolas, alrededor de 20 milímetros de diámetro, y pasa a un enfriador, de donde es transportado a un silo o tanque de almacenamiento. En esta parte del proceso entran nuevos materiales, el yeso y las adiciones, opcional. El yeso es adicionado en pequeñas cantidades para controlar el tiempo de fraguado y para que mejoren las propiedades de contracción y el desarrollo de la resistencia. Las adiciones pueden ser materiales cementantes suplementarios o materiales no cementantes que aportan propiedades a la mezcla y ayudan a disminuir las emisiones de CO2. Estos materiales, clinker, yeso y adiciones, una vez se dosifican, se llevan al molino, donde se muelen tan fino que pueden pasar casi completamente a través de un tamiz de 45 micrómetros. Este polvo gris extremadamente fino es llamado cemento. El cemento es almacenado en unos silos y de allí puede ser llevado a un camión de carga a granel, pipa o a la empaquetadora donde sale el cemento en sacos.
Bueno, entonces vamos a buscar ahora un poquitito sobre los tipos de cementos. Ya que trajeron a colación el tema. Aquí podemos, mira, aquí podemos ver los 5 tipos, ¿no? Pero vamos a cogerlo de acá. A ver si nos lo muestra. El cemento tipo 1, este tipo 1 es el de uso general. O sea, es el que nosotros vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Porque es el que más demanda tiene. Entonces, generalmente viene en bolsas de 50 kilos. O si la obra es muy grande, entonces se pueden colocar unos silos y entonces el cemento se lleva a granel. Se descarga, se llena el silo y entonces, en la medida en que van necesitando, van abriendo la boca inferior del silo y van cogiendo el cemento. Pero este sirve para todo, ¿no? Para todos los usos. Incluso lo que tú me estabas diciendo que es el pañete. Pero hay ciertas, dependiendo de la proporción que tengan de estos elementos constituyentes, la caliza, el silicato, el acero, el hierro que tenga ahí, entonces se pueden obtener cementos que son ideales para otros tipos que tienen otras propiedades. Por ejemplo, el cemento tipo 2 dice tiene moderada resistencia a sulfatos y al calor de hidratación. Entonces, quiere decir que si ustedes tienen una obra que va a estar sometida a el contacto con sulfato, como son, por ejemplo, las PETAR, las plantas de tratamiento de aguas residuales, en las aguas residuales hay una cantidad de sulfatos y de sales disueltas, que esas sales disueltas, si el cemento no es resistente a esas sales, entonces permean el cemento y llegan hasta el refuerzo. Y habíamos dicho que el pecado del acero es que se oxida, se deteriora. O sea, ustedes cogen una varilla de refuerzo y apenas le llega la obra, a los 2 o 3 días ya comienza a ver ella viene de color azulado, ¿no? Un azul oscuro, y eventualmente van notando que se le van pegando unas partículas rojas, que no es más que el óxido. O sea, el oxígeno reacciona con ese material, con ese elemento, con ese material, y entonces lo oxida. Y entonces, al oxidarlo, entonces le resta área efectiva. O sea, si la varilla, por ejemplo, tiene 1,5 centímetros de diámetro, entonces en la medida en que se va oxidando va perdiendo el área. Entonces, como el diseño que nosotros hacemos es con base en el área en centímetros cuadrados de las barras, entonces quiere decir que vamos restándole a la resistencia de ese acero. Dice, tiene propiedades de moderada resistencia a sulfato porque contiene no más del 8% de aluminato tricálcico. Dice, para controlar el ataque al concreto se debe emplear el cemento tipo 2 acompañado de uso de baja relación, agua, material cementante y baja permeabilidad. Ya ustedes ya habían oído hablar de la relación agua-cemento. O sea, si ustedes dividen el peso del agua que le echan a 1 metro cúbico concreto entre el peso de la cantidad de cemento, obtienen una relación. Y esa relación, entre más pequeña sea, esa relación es menor que 1. Y esa relación entre más pequeña sea, si es alrededor de 0.3, 0.4, entonces mayor será la resistencia de esa mezcla de concreto. Pero el problema con esas mezclas demasiado secas es que son muy difíciles de manejar. O sea, para acomodarlas dentro de la formaleta, del molde, donde estamos vaciando la viga o la columna, se hace extremadamente complicado. Y se hace mucho más complicado si la obra, por ejemplo, la relación de acero que tiene es alta. Las varillas están muy juntas, entonces se necesita que ese concreto que sea fluido, que sea como una especie de sopa. Entonces, eso se logra aumentándole la relación agua-cemento. Hay otro tipo de cemento que es el 3, que dice altas resistencias iniciales. Ustedes ya saben
ya vieron en materiales de construcción que cuando ustedes hacen una mezcla de concreto, hacen unas probetas, entonces comienzan a probar la resistencia y a los 7 días generalmente debe alcanzar más o menos el 60% de la resistencia final. Ustedes muy probablemente aprendieron a hacer diseño de mezcla. En la vida real tenemos dos maneras de producir el cemento, ya sea mezclas en volumen, o sea, que cojamos parte de cemento de China, de arena y de agua, y la mezclemos. Y entonces, ya por la experiencia del trabajo con esos materiales, sabemos que podemos obtener determinada resistencia, o la manera más expedita, más ingenieril es diseñando la mezcla, encontrando cuánto es el peso de cada uno de los materiales constituyentes. Tantos kilos de cemento, tantos kilos de arena, tantos kilos de agua, tantos kilos de agregado grueso. Y con eso garantizamos que la mezcla va a tener la resistencia que el calculista o la que nosotros queramos. Entonces, teóricamente, más o menos alrededor de los 28 días, nosotros podemos lograr más o menos el 100% de la resistencia final de ese concreto. Pero el concreto tiene una facultad que es que él sigue ganando resistencia a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes miden la resistencia del concreto hoy y la miden dentro de 10 años, entonces ha ganado bastante resistencia. Esa es una cualidad que tiene el concreto. Hay ciertas obras en las cuales uno necesita una resistencia alta inicial, como son, por ejemplo, el cruce de un cruce vial que es indispensable dentro del trazado vial de un municipio. Entonces se ha deteriorado ese cruce, entonces tienen necesidad de cambiar las losas constituyentes de ese pavimento. Entonces se escoge un tiempo, por supuesto que va a ser un tiempo, puede ser fin de semana y sobre todo en horas nocturnas, y entonces se hace el cambio de ese concreto. Entonces, lo lógico es que se le... Perdón, alguien me... Ese cemento es más caro, ¿verdad, profe? Ya hablo sobre eso. Ya. Entonces, lo lógico es que ustedes cojan... Ustedes, miren, ustedes podrían decirle a Torcemento, mira, oye, lo que te voy a... tú eres Torcemento y yo soy el contratista. Le digo, mira, yo necesito 500 bolsas de cemento tipo 3. Entonces el tipo, ¿qué es lo que tiene que hacer el Torcemento? Tiene que parar la producción, o sea, vaciar el horno ese horno que ustedes vieron ahí, tiene como 80 metros de largo. Entonces vaciar ese horno y entonces comenzar a colocarle la cantidad de materiales para producirte las 500 bolsas. Entonces el Torcemento te dice, sí, claro, no sé cuánto vale la bolsa de cemento hoy en día, pero vamos a suponer que cueste 2.000 pesos, o perdón, 10.000 pesos. Entonces él te dice, no, cada bolsa te vale 100.000 pesos. Y dice, pero ¿cómo? Si 10 veces más. Y sí, es que yo tengo que hacer esto y esto y esto. Si es más caro. Entonces ahí entra a jugar una observación que me hizo alguna de las damas que están asistiendo a este curso. Que hay unos aditivos. Y esos aditivos no son más que, como ya ellos saben que si tiene esta proporción de aluminato tricálcico con con este material de la cal, de la caliza y esto, entonces simplemente al cemento de tipo 1, o sea, el cemento estándar, se le añaden a través de unos productos, de unas botellas, entonces se le añade el ingrediente que le aumenta la capacidad de resistencia inicial al cemento. Entonces ahí sí ya sale un poquito, por supuesto que es un poquito más caro ese metro cúbico de concreto, porque tienes que añadirle el aditivo. Pero inmediatamente te ganas una resistencia grandísima y ya puedes poner a funcionar esa obra al día siguiente a las 8 de la mañana. Entonces, en esta altura del paseo, vamos entonces ustedes van a coger el celular. No sé si en el semestre anterior yo les dije, bajen el aplicativo de Zika. No se los dije.
Entonces, para eventualmente, si no se lo dije, ok, hagámoslo. Ingeniero. No te entendí si fue sí o no. No. No, Bueno, ingeniero, no entonces lo dijo el semestre pasado. saquen el celular y métanse en la tienda, ya sea que sea la tienda de Apple o la tienda de Android. Entonces ahí colocan la palabra SIKA. Vamos a colocarlo acá. SIKA. Y entonces es una firma suiza que tiene muchos años, está fabricando estos aditivos. Y el repertorio de ellos ha ido aumentando cada vez más. Cuando vean el triangulito ese, bajen la aplicación y la instalan en su celular. Y ahí lo que van ustedes a obtener en tiempo real y en directo, el catálogo completo de ellos. Entonces, en vez de ustedes meterse acá en la página de ellos, entonces lo encuentran ahí directamente. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es... Disculpe, ¿me repite por favor, Siga, qué más? No, Zika. Aquí ves la palabra esta Zika con el triángulo rojo en letra amarilla. Que aparecen como 20 aplicaciones, profe. Sí, es que allí en la Play Store aparecen Profe, varias. Vamos a puede ver. mandarle un capture de las aplicaciones que aparecen al chat. Mire, por favor. A ver. Debe ser productos No, Finder, ¿no? que van a colocar Product Finder, este que está acá, Product Finder. Usen un momentito. Entonces continuamos. Entonces carguen este que está acá. Ya. Dice encontrador de productos. Entonces corran la aplicación y entonces lo que les va a salir ahí es este catálogo que ustedes ven acá en la pantalla, se les va a salir ahí resumido. Entonces ustedes ahí le pregunta qué quieren. Entonces, aditivos, acelerantes de fraguado. Entonces, él le dice, bueno, existen estos productos, esto y esto y esto y esto. O, por ejemplo, si quieren un impermeabilizante, también nosotros necesitamos, por ejemplo, impermeabilizar ya bien sea un concreto que vamos a utilizar en una piscina o un mortero de pañete, un pañete impermeabilizado para las paredes de esa piscina. Entonces, Sika, hay otra casa, creo que es Toxemen, que también tiene unos aditivos. Vamos a buscarla aquí, Toxemen. Toxemen, aquí están productos. Esta es otra casa, ¿no? Esta realmente no sé de dónde es, pero generalmente son casas europeas. Entonces también tienen una serie de productos similares a los de Sika. Lo único que es que Sika es más antigua y es prácticamente la que manda la referencia. Cuando ustedes ven en un pliego de licitación, entonces, cemento impermeabilizado con Sika número 1 o similar. Entonces, el que manda la parada de Sika, por eso les dije que bajaran la aplicación de Sika. Ahí encuentran ustedes acelerante. Así como ustedes aceleran en el caso del cruce vial, también pueden necesitar retardante de fraguado. Les doy un ejemplo. Si ustedes piden una cantidad determinada de metros cúbicos en una planta de procesadora de cemento, de concreto, entonces ellos les mandan las volquetas, ¿no? Entonces cada volqueta esa creo que tiene capacidad hasta 8 metros cúbicos. Y entonces a ese concreto que está fraguándose, cuando ustedes ven que el volco ese llega moviendo el tanque ese, quiere decir que está revolviendo todos los materiales constituyentes del cemento. Entonces ellos le añaden un poquitico de
no acelerante, sino retardante de fraguado. Y también le añade un poquitico de plastificante a esa mezcla. Entonces, ¿por qué le añaden retardante? Hombre, porque si el camión encuentra un trancón en la vía, camino a la obra, entonces, si no tiene el retardante ese, a la media hora ese concreto se comienza a fraguar y se pierde. ¿Y por qué plastificante? Pues porque cuando llega la obra, entonces el concreto ese lo vuelca en una bomba y la bomba se encarga de impulsar ese concreto a una altura determinada donde estén haciendo el vaciado. Entonces, siempre están utilizando estos aditivos. Entonces, ustedes pueden, los que más se utilizan son estos que les estoy hablando, acelerante, retardante, impermeabilizante, este de plastificante es lo que hace es que le añade una serie de burbujitas. Cuando se le añade el aditivo, entonces él genera una cantidad de burbujas de aire dentro de la mezcla. Y entonces esas burbujas actúan como si fueran un lubricante. Y entonces el concreto hay uno que se llama autocompactante. O sea, que ustedes lo vuelcan, parece una sopa, pero él inmediatamente se acomoda a la forma de la formaleta, de la viga o de la columna que ustedes estén haciendo. Entonces, ¿lograron bajar la aplicación? Ingeniero, a mí no me aparece esa que usted muestra ahí. Bien, bueno, esa me la mandaron, esa fue muy... Ingeniero, yo entro y no me deja pasar de la página principal, o sea, me sale todo el cuadro en amarillo y ya. Pero ya, Sí, ya a mí también me sale el lugar. instalaron la aplicación. O sea, yo la instalé, ingeniero, Sí, y ingeniero. yo intento abrir y queda en amarillo todavía, o sea, el icono del Zika, pero no pasa a la aplicación como tal. Sí, ingeniero, a mí igualmente me pasa, igual que a la compañera. Y a mí me está pasando ahora mismo, pero debe ser probablemente algún, pues... Ingeniero, a mí también me pasa lo mismo. Bueno, no sabría decirle, de pronto es un atasco en el servidor de ellos, ¿no? Porque esto lo que hace es que recopila la información en la base de datos de ellos y se la muestra directamente en pantalla. Él no guarda realmente la información dentro del celular porque es una información grande. Es probable que la aplicación esté, pues, no sé, estaría como... pero igual, de todas maneras, lo interesante es que cuentan con esa aplicación. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Usted ahorita nos dijo que el concreto ganaba resistencia a lo largo del tiempo. Nos decía que si hoy hacíamos un concreto, en 10 años lo revisábamos y pues él ganaba resistencia. Sí. Y yo quiero saber por qué. Bueno, es una característica inherente al concreto como tal. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una estructura tiene cierta edad, de acuerdo al código NSR10, hay que hacer un estudio de vulnerabilidad. El estudio de vulnerabilidad lo que hace es que revisa esa estructura con tal cual como está construida, aplicándole las cargas actuales que están estipuladas en el código. Y entonces, para uno poder introducir esa estructura tal como tú la encuentras, tienes que hacer una patología estructural. ¿En qué consiste la patología? En que tú tienes, a través de una serie de equipos, ahora les muestro los equipos, o de pronto si no alcanzo hoy, más adelante, tú encuentras cuánto es la resistencia al concreto y cuánto es la resistencia al acero. O sea, para tú saber cuánto resiste una viga que ya está construida, lo primero que hace es medir cuánto tiene la viga, ¿cierto? Tiene tanto de base, tiene 30 por 40. Entonces, lo siguiente que hace es, a través de unos equipos que pueden ser ensayos destructivos, o sea, que tú le hagas un hueco o deteriores el elemento como tal para poder hallar la resistencia, o a través de ensayos no destructivos, encuentras cuánto es la resistencia de ese concreto.
me va a tocar, no, eso lo explico después, la cuestión esta de la patología. Entonces, cuando tú haces esa patología, en el caso, todos los edificios que tienen más de 10 años ya necesitan inmediatamente un estudio de vulnerabilidad, pero especialmente aquellas edificaciones bien antiguas de Montería. Todas esas edificaciones viejas por ejemplo, en la Avenida Primera, con calles 30 y pico hasta la 38, hay una serie de edificaciones viejas del año 1920, 1930, o por ejemplo, en la calle 30, si tú levantas la vista en todo ese poco de la 30 con tercera o con cuarta, ahí incluso ves, incluso en esas edificaciones, puedes ver la fecha en la cual fueron hechas. Vamos a meternos un momentito acá en Google Maps y es probable que encuentre una de esas edificaciones. Ingeniero, ese estudio de patología lo debe hacer el ingeniero que creó la estructura. Para nada, no tiene nada que ver con eso. Además, si tú vas a preguntar por quién fue el que hizo esa casa que hicieron en 1920, ya el tipo está muerto. Ya no tiene nada que hacer ahí. Pero entonces yo te voy a mostrar aquí acá, vamos a tirar el muñequito este de Google Maps, acá en la calle 30, por ejemplo. Calle 30. Tirémosla por aquí, tirémosla por acá. Entonces, fíjate, esta edificación que está aquí, una edificación viejísima. ¿Qué leemos ahí? ¿Qué dice ahí? 1836. No puede ser. Vamos a acercarnos un poquito más. Sí, señor. 1936. 1936. Se llama edificio Salle, que eso es lo que acostumbraba en esa época. En esa época no habían edificaciones tan grandes, entonces eso era un edificio. El término edificio implica cualquier edificio, sea de 1 hasta 100 pisos. El tipo que hizo este edificio ya se murió hace mucho rato. ¿Sí o no? Entonces, pero la persona que le tocaría legalmente hacer el estudio de vulnerabilidad sísmica sería el propietario del edificio. Y eso está estipulado por ley. Eso está en el capítulo A, en el título A del NSR 10. Lo que pasa es que eso implica un estudio que es costoso, porque hay que hacer la patología esta que te estoy diciendo. Ingeniero. Dígame. Eso ya no sería un patrimonio histórico de Montería. Ya eso es otro cuento. O sea, el hecho de que sea patrimonio histórico, lo que implica es que tú no le puedes cambiar nada de lo que está aquí. O sea, este balconcito con esta figurita acá, ni te metas con eso. A eso se refiere el solamente patrimonio. se puede... No, tú lo puedes reforzar. Tú lo puedes reforzar. Yo he hecho reforzamientos te voy a decir qué reforzamiento se hizo por aquí, mira. Este que está acá, mira. Me fui muy lejos, ¿no? Ese que está ahí, Banco Occidente. Ese es patrimonio histórico también. Y él tiene una serie de refuerzos interiores ahí. Pero se cumplió con O sea, lo que no se puede tocar es la fachada. Lo que no se puede tocar es la fachada. Así es. Eso es correcto. Pero tú puedes reforzar todo lo de adentro. Entonces, ese estudio es costoso. Y entonces el dueño dice, pero si no se ha caído, ese edificio tiene 80 años y no se ha caído, ahora me va a venir con el cuento de que tengo que hacerle un estudio para ver si resiste o no resiste. Si está comprobado, en 80 años no le ha pasado nada, pues no le va a pasar nada. Pero eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Lo único que es que la gente no le camina eso.
Sin embargo, si tú quisieras hacer una remodelación ahí, por ejemplo, en este otro que está acá, cualquiera de estos están aquí, y apenas metes la solicitud a curaduría, ellos lo primero que te exigen es esto que te estoy diciendo. O sea, no, aunque está estipulado por ley, aquí somos expertos en hacerle el bulto a las leyes, ¿no? Pasarnos las leyes por la faja. Pero entonces la única manera es que cuando tú tienes la necesidad de hacer un cambio en esa edificación, entonces te exigen esos estudios. ¿Listo? Bueno, pero nos desviamos un poquito del tema. ¿Por dónde estábamos? Porque ya no me acuerdo. Estábamos viendo el aditivo, ¿no? Estábamos viendo los tipos. Y el tipo de cemento. ¿Cierto? Y el tipo de cemento. Y estábamos hablando de los aditivos cuando hablamos del cemento tipo 3. Entonces hay uno que dice tipo 4, dice para lograr bajo calor de hidratación. Entonces, cuando el cemento comienza a hidratarse, o sea, cuando comienza a fraguar, genera calor. Y entre más grande sea la masa esa de concreto, más calor genera. Y si el calor sube mucho, entonces lo que hace es que le evapora el agua de fraguado. Hace que se evapore, aunque uno no la ve. Se evapora y entonces se le crean una serie de microfisuras a esa mole de concreto. Entonces, eso sucede, esto es especialmente válido para, por ejemplo, para presas. Las presas, claro que acá la de Urrá, el núcleo de la presa es de arcilla, pero en el vertedero, ahí tienen esa parte de las esclusas, esa es una estructura en concreto. Entonces, esas estructuras masivas, existe la necesidad de colocarle, ya bien sea el aditivo, o si la cantidad de metros cúbicos de esa obra es grande, como es el caso de una presa, podría existir la necesidad de casi que alquilar la fábrica de cemento para que le fabrique el cemento tipo 4. Eso podría ser otra alternativa, ¿no? Hay un video por ahí de la ejecución, de la hechura de la presa de Hoover. A ver si lo encuentro por acá. La presa Hoover queda como, es esta que está aquí, que aparece en muchas películas, ¿no? Queda, creo que en Utah, queda cerca de Las Vegas. Entonces, en este video probablemente aparezca. Y por las peligrosas condiciones de trabajo. 35 kilómetros de vías para enviar aquí de la compañía y el lugar equivocado y a través de la montaña. Minutos. Era y algunas rocas del lado de las paredes del presidente, sino que volvería largo de sus riberas. En el punto culminante de la construcción, había 9 cablecarriles separados. Un vaciado tenía alrededor de 1,5 metros de profundidad o de grosor y se extendía. Ahí están viendo una serie de moldes como rectangulares y cada uno de esos moldes es como un diente que le estaban haciendo a la presa. Ellos no la vaciaron por parejo, sino que fueron haciendo esos bloquecitos. Y entonces entre bloque y bloque había adherencia, ¿no? Pero para que no se dañara el concreto el vaciado de esa presa, entonces le colocaron una serie de tuberías a lo largo de todos estos elementos de concreto. Y por esa tubería colocaban agua helada, agua bien fría, ¿no? Vamos a ver si lo dice ahí. A unos 13 o 15 metros, dependiendo de su ubicación dentro de la estructura misma de la represa. Y en cada vaciado no había solo 1,5 metros de concreto, sino que había lo que llamábamos guías entrelazadas, donde extendían el vaciado hasta unos 15 centímetros. Y eso se insertaba en el siguiente vaciado de concreto.
No podían verter el concreto a una profundidad mayor a 1,5 metros debido al intenso calor que se generaba mientras el concreto fraguaba. El concreto es una mezcla interesante de productos químicos, dado que casi todo tipo de combinación química es exotérmica, que significa que libera calor, exo y termo. Así, las reacciones exotérmicas generan calor y el calor se debe eliminar. De hecho, ingenieros del Bureau of Reclamation habían calculado que si la represa se construía con un vaciado continuo, habría tanto calor para disipar que se necesitarían 125 años para enfriarla, o sea que estaría caliente aún en el año 2060. Pero también habían calculado que este calor fatigaría tanto el concreto que la estructura se quebraría mucho antes de ese momento. Inclusive con los vaciados huecos de solo 1,5 metros, los 5,5 millones de toneladas de concreto que van dentro de la represa generarían demasiado calor como para que se disipara naturalmente. Para ese problema singular, los ingenieros pensaron en una solución singular. La represa Hoover debía ser refrigerada. La unidad de refrigeración más grande que se haya hecho en el campo fue construida en el Black Canyon. Asomaba sobre el lugar de trabajo con varios pisos de altura y funcionaba 7 días a la semana para enfriar el concreto recién vertido en la represa Hoover. Antes de verter el concreto en cada molde, instalaron tubos refrigerantes de 5 centímetros para introducir el agua fría y sacar el agua caliente. Se podría decir que había que cuidar esos tubos refrigerantes con tu vida, prácticamente, porque debían permanecer allí cuando bombearan el agua helada a través de los tubos refrigerantes para enfriar esa... Bueno, ya vieron, vale la pena que lo vean completo, ¿no? Pero que no se dieron cuenta con el tipo de la volqueta. ¿No se dieron cuenta cómo estaba manejando el tipo la volqueta? No. Nada. Nadie se dio cuenta que el tipo estaba manejando con el pie. No. Vamos a regresar un momentito a ver. O de grosor. Y se extendía unos 13 o 15 metros, dependiendo de su ubicación dentro de la estructura misma de la represa. Y en cada vaciado no había solo 1,5 metros de concreto, sino que había lo que llamábamos guías entrelazadas, donde extendían el vaciado hasta unos 15 centímetros. Y eso se insertaba en el siguiente vaciado de concreto. No podían verter el concreto a una profundidad mayor a 1,5 metros debido al intenso calor que se generaba mientras el concreto fraguaba. El concreto es una mezcla interesante de productos químicos, dado que casi todo tipo de combinación química es exotérmica, que significa que libera calor, exo y termo. Así, las reacciones exotérmicas generan calor y el calor se debe eliminar. De hecho, ingenieros del Bureau of Reclamation habían calculado que si la represa se construía con un vaciado continuo, habría tanto calor para disipar que se necesitarían 125 años para enfriarla, o sea que estaría caliente aún en el año 2060. Pero también habían calculado que este calor fatigaría tanto el concreto que la estructura se quebraría mucho antes de ese momento. Inclusive con los vaciados huecos de solo 1,5 metros, los 5,5 millones de toneladas de concreto que van dentro de la represa. ¿Vieron cómo maneja el camión con el pie? Bueno, listo. ¿Cómo? Está práctico el tipo, ¿eh? Bueno, entonces, este es el cemento tipo 4. Yo estoy seguro que para la cantidad de concreto que echaron ahí, prácticamente habrán construido una fábrica de cemento ahí al lado, ¿no? Entonces el tipo 5 sería alta resistencia a los sulfatos. Entonces es similar al tipo 2, pero con mayor capacidad de resistencia a los sulfatos. Entonces, si nosotros queremos hacer un petar, por ejemplo, entonces obligatoriamente hay que utilizar este tipo de cemento. Ingeniero, una pregunta. ¿Y qué tipo Diga. de cemento se usa cuando vamos a hacer una estructura en concreto que está en contacto con el agua salada?
Con el agua salada podrías añadirle igual estos cementos que están aquí con altas para la resistencia a los sulfatos. Al fin y al cabo son sales disueltas, pero tú puedes utilizar cemento común y corriente. Lo único que es que el acero lo debes proteger más. Me explico. Cuando tú haces una viga, cuando tú construyes una viga, voy a abrir un lienzo. Cuando digo abrir un lienzo es abrir cualquier hoja de cálculo y cualquier hoja de cálculo y utilizarla como lienzo acá. Entonces, cuando tú haces una viga, entonces esta es la viga, ¿no? Entonces esta parte que está aquí, esta parte la llamamos B de base y esta parte aquí la llamamos H de altura, pero realmente son las iniciales de base y altura en inglés. Y entonces aquí voy a colocar como unas bolitas en color rojo, que sería las barras de refuerzo. Entonces, estas barras de refuerzo tienen que estar protegidas por un recubrimiento. Entonces, si tú ves aquí, esta distancia de aquí hasta acá es lo que llamamos recubrimiento. Y ese recubrimiento está estipulado en el código. Entonces, en el caso de las vigas, te dice si las condiciones son normales, o sea, si el medio ambiente no es agresivo, si no tiene sales disueltas, entonces tú puedes colocarle 4 centímetros de recubrimiento. Pero en caso contrario, si tú sabes que la estructura va a estar en contacto con el agua, entonces le podrías colocar 6 o 7 centímetros. De manera que le dé más protección a esa barra. Ahora, si no quieres colocarle tanto recubrimiento, puedes entonces adicionarle aditivo para protegerlo de esas sales disueltas. Estoy seguro que en el catálogo de SICA encuentran el producto adecuado para esa protección. Bueno, entonces, regresémonos acá, estábamos. Acá. Bien, entonces, alguien me dijo, el tipo de cemento que se usa en Pañete, no. Para el Pañete se usa el tipo 1. Y para todas estas obras, obras de común y corrientes, o sea, edificaciones, colegios, estadios, todo eso se utiliza con cemento tipo 1, porque es el cemento que están fabricando generalmente todas las cementeras. Lo único que es que si nosotros necesitamos resaltar un poquito las propiedades de hidratación o resistencia a los sulfatos o resistencia inicial, etcétera, entonces tendríamos que aplicarle el aditivo correspondiente. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bien, entonces regresémonos acá a este documento. Entonces, ya que vimos cómo... bueno, hablemos un poquitito del agregado grueso. Y aquí está, creo que aquí estaba aquí estaba... fue que lo borré. Sí, borré el documento. Aquí tenemos una tablita donde podemos ver los tipos de cemento, ¿no? Y acá podemos ver los aditivos. Entonces, fíjense, aquí tenemos incorporadores de aire, reductores de agua, superplastificantes, retardadores, aceleradores. Realmente estos son los que más se utilizan. Pero fíjense que el propósito es obtener las propiedades que no nos da el cemento tipo 1 que tienen los otros tipos de cemento. O asegurar la calidad del hormigón, hablando del ejemplo que yo les puse del camión de la central de concreto, de la concretadora. Ustedes van a notar... Ingeniero. Dime. Disculpe, ¿cómo se reduce el costo de construcción utilizando los aditivos?
No se va a reducir, se te va a incrementar, pero tienes una serie se supone que cuando tú hiciste la Es que propuesta, dice reducir el costo de construcción del hormigón. ya te digo, o sea, cuando tú hiciste, por ejemplo, a hablar de el cruce de vial. Entonces, realmente reducir el costo de construcción del hormigón no lo veo muy claro. Pero sí obtienes una reducción del tiempo de construcción. ¿Me explico? Si cuando tú haces la cotización, a ti te dicen, mira, dame el favor, ven acá y te ganaste hacer el cruce este. Entonces, pero tienes que entregarme esta vaina el lunes a las 8 de la mañana. Y si no lo entregas a las 8 de la mañana, por cada hora que te demores, te pongo tanta plata de multa. Entonces, si tú no utilizas el aditivo y lo entregas a las 8, a las 7:30 de la mañana o a las 7:59, entonces ellos comienzan a castigarte. En el contrato te colocan una cláusula penal, dice por cada hora de atraso, tal, como estamos hablando es de horas. Pero en un contrato normal, el plazo estipulado es ya en semanas o en meses, ¿no? O en días. Entonces, por cada día de atraso, hay una cláusula de penalización. Ya te pueden cobrar, o bien sea un porcentaje del valor del contrato o un valor en pesos directamente. Así como también puede ser a lo contrario, que el contratante te diga, bueno, hagamos una cosa, mira, si tú me entregas esto antes de la fecha, yo entonces te reconozco por cada día de anticipación, te reconozco tantos millones de pesos. Puede ser de ambas partes, ¿no? Ahí tú estás reduciendo el costo de construcción del hormigón, porque si tú no aplicas ese aditivo, entonces, pero no es exactamente del costo de construcción, es el costo de la implicación de que tú te demores y no cumplas con las condiciones iniciales del contrato. Pero si te ahorras una cantidad de tiempo. Te pongo otro ejemplo. Vamos a suponer que tú estás haciendo un edificio y entonces te atrasaste con respecto a la planificación de la obra. ¿Por qué? Porque te toca esperar que el concreto se frague, y entonces no puedes quitar los gastos y tal y cual. Entonces tú puedes decir, hombre, yo voy a acelerar este procedimiento. ¿Qué voy a hacer? No voy a figurar, por ejemplo, el concreto en la obra, voy a traerlo figurado, perdón, el acero, lo traigo figurado. Y el concreto lo acelero y esa cuestión, en vez de esperar 15 o 20 días para quitarle los gatos de soporte a la formaleta, entonces a los 2 o 3 días yo le puedo quitar los gatos. Y ya puedo comenzar a levantar los muros y a pegar las baldosas, etcétera, en el piso de abajo, mientras voy vaciando el piso de arriba. Entonces, hay una serie de parámetros que juegan aquí con esta cuestión de los aditivos y con los plazos que tú tengas para la ejecución de los contratos. Pero esta no la veo muy clara, ¿no? Me parece muy válida la pregunta tuya, no la veo muy clara. De pronto, alguno de ustedes se toma el trabajo de preguntarle al doctor Google y en la próxima clase nos trae una justificación de esto, ¿no? Veamos acá otro. Reductores de agua. Entonces, se usan para minimizar la cantidad de agua, teniendo en cuenta 3 variables. Añadiendo el reductor de agua aumenta el asentamiento. O sea, recuerda que la relación, entre más baja la relación agua-cemento, más alta la resistencia. Entonces tú le puedes bajar el agua, te gana resistencia, pero entonces a cambio de eso tienes que gastarte una plata adicional añadiéndole el aditivo, el reductor de agua. Bien, veamos que otra cosa. Aquí hay superplastificantes, ya habíamos hablado de esos. Estamos hablando del bombeo del concreto a unos niveles superiores grandes. Aceleradores. Y aquí podríamos ver un ejemplo de plastificante. Miren el concreto a la izquierda, que es un concreto con una relación agua-cemento baja. Entonces prácticamente lo que salen son pedazos de concreto y los tipos que están manipulando ese concreto con las palas les cuesta mucho trabajo darle la vuelta al concreto. Mientras que en el de la derecha el concreto sale extremadamente plastificado. Esta es una cuestión que ustedes van a tener que controlar mucho en la obra.
Ejemplo, escenario A, ustedes llegan a la obra, entonces están haciendo el concreto en la obra con un trompo, un trompito mezclador. Entonces, en el trompito mezclador hay varios obreros y está el maestro ahí y está un oficial. Entonces, el oficial es el que generalmente, o el aguatero le llaman, es el que le echa el agua al trompo, cuando los demás echan el cemento, la arena y la china, o el triturado. Y entonces, él a ojo le echa el agua a esa mezcla de cemento. Entonces, el maestro le dice, hazte la mezcla aguada. ¿Por qué? Porque es más rápido para él verter la mezcla aguada así como está a la derecha que como está a la izquierda. Pierde menos tiempo. Pero ya sabemos que si no le añades un aditivo para ganar resistencia, entonces se te baja inmediatamente la resistencia del concreto. Entonces, cuando tú llegas a la obra, entonces te das cuenta de que el tipo hizo la mezcla un poco aguada. Y entonces le dice, maestro, esa mezcla está muy aguada. Entonces, ¿cuál es el procedimiento correcto? Dice, me dejas esa mezcla aguada aquí, la siguiente me la haces más seca, la echas encima y la mezclas para que se homogenice. ¿Me entendieron? O sea, tienes una muy aguada, le tiras una un poco más seca y al homogenizar las dos te queda una mezcla como debió haber quedado inicialmente. El tipo hace eso exactamente, tal y cual. Ustedes se quedan media hora, les toca hacer un chequeo en la oficina y apenas ustedes se van, el tipo le hace una señal al del trompo y dice, vuelve y agua la mezcla, ¿no? Entonces, vuelve y la saca aguada. Y es más rápido para él. Entonces, esa es una pelea constante que tiene uno cuando son maestros así marrulleros que no les gusta hacer las cosas como son. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, fíjense que el concreto ya ustedes aprendieron. Dígame. Disculpe, una pregunta. Por ejemplo, usted que acabó de explicar el caso, ¿qué pasaría si yo le agregara en la mezcla que está bastante aguada, le agregaría más cemento, más material grueso, granular? ¿Perdería algunas propiedades o qué? ¿O es mejor? Eso es lo que te estoy diciendo. Lo único es que ya le vas a añadir esos materiales, pero ya mezclados. O sea, tú le dices al maestro, esta me le echas la mitad de agua que le habías echado. Entonces te queda una mezcla completamente seca, ¿no? Y se la echas encima de la agua. Te voy a poner un ejemplo bien folclórico. Tú coges, ¿qué te digo? Tienes un arroz bien ensopado. Estás almorzando y entonces tienes el arroz todo ensopado. Entonces le echas un poco de arroz más seco, lo mezclas y entonces te queda un arroz más o menos entreverado. O sea, ni muy aguado ni muy duro. Entonces eso es exactamente lo que tú vas a hacer, pero en vez de arroz vas a utilizar el concreto. O sea, es más fácil que tú ya le tires el concreto seco ya hecho, con la proporción adecuada, a que le tires manualmente cada uno de estos constituyentes. Porque tirándoseles, a menos que midan los constituyentes, ¿no? Pero es mejor echárselo una vez mezclado. Entonces, cuando caen esas dos, está el concreto aguado con el concreto seco, entonces el maestro tiene un trabajo adicional ahora que es homogenizar a través de pala. Tiene que colocar unos ayudantes, 3 o 4 ayudantes a mover el concreto, a moverlo hasta cuando se homogenice. O sea, hasta que esté todo igualito. Bien. El concreto tiene una serie de ensayos en obra. O sea, cuando ustedes están en la obra, ustedes obligatoriamente, y está estipulado en la NCR 10, si, dependiendo del número de metros cúbicos de concreto que se estén vaciando, necesitan coger no sé cuántos especímenes. Ya tienen que colocar tantos cilindros de control. Tienen que colocar tantos cilindros de control. Entonces, esos cilindros de control generalmente se toman en grupos de a 3. Ustedes ya hicieron eso cuando vieron materiales de construcción. Ponen el cilindro de... Vamos entonces a ver un momentito la parte del cilindro del control.
Veamos este documento. Mi nombre es Everleno Orozco Sepúlveda, jefe de control de calidad de Concretos Argos Regional Noroccidente. A continuación mostraremos en un video el procedimiento para elaboración y curado de especímenes cilíndricos de concreto de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 550. Para la elaboración de los especímenes es necesario contar con moldes cilíndricos de acero o plástico, hierro fundido, plástico o cualquier material no absorbente y no reactivo con el concreto, cuya altura sea 2 veces el diámetro del cilindro y que su diámetro sea mínimo 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso utilizado en la mezcla. Algunos moldes plásticos presentan una perforación para ser desencofrados con compresor. La cantidad de moldes dependerá de las edades del concreto que se quieran evaluar. Para cada edad deberá tomarse simultáneamente 2 o 3 muestras fundidas al mismo tiempo. Varilla compactadora lisa, de acero, cilíndrica. Su extremo compactador debe ser hemisférico, conservando el mismo diámetro de la varilla. Las dimensiones de la varilla pueden ser diámetro de 10 milímetros y longitud de 300 milímetros para ser usada con cilindros cuyo diámetro sea inferior a 150 milímetros. Diámetro de 16 milímetros y longitud de 600 milímetros para ser usada con cilindros cuyo diámetro sea igual a 150 milímetros. Martillo con cabeza de cuero o caucho, con un peso aproximado de 0.6 kilogramos, más o menos 0.2 kilogramos. Herramientas menores como cuchara, palustre, llana y pala. Recipiente de muestreo como tabla o carretilla metálica, limpia y no absorbente, con capacidad suficiente para permitir remezclar la muestra con una pala o palustre. Antes de tomar la muestra, tenga presente que el tiempo transcurrido entre la obtención de la muestra y su utilización para el ensayo sea lo más corto posible. Igualmente, la superficie donde se van a elaborar los especímenes debe estar nivelada, rígida, libre de vibración y lo más cercano posible al sitio donde los especímenes van a ser almacenados. Tome la muestra de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 454 toma de muestras y dé inicio al procedimiento de elaboración de los especímenes. Para iniciar, y en caso de requerirse, se utiliza un material sellante como plastilina o cera microcristalina para sellar las juntas u orificios del molde. Luego se aceita el molde y su base con una capa delgada de aceite mineral. El llenado debe hacerse en 3 capas iguales con una profundidad de 100 milímetros. Si se utiliza para el ensayo, cilindros de 150 milímetros por 300 milímetros. O en 2 capas iguales en caso de utilizar cilindros de 100 milímetros por 200 milímetros, empleando un método de compactación a través de apisonamiento o vibración. Con todos los insumos y herramientas disponibles, se inicia con la fundida de los cilindros. Tomando una herramienta pequeña, de forma y tamaño suficiente, se deposita el concreto en el molde, con cuidado de no desperdiciarlo, moviendo la cuchara por el perímetro del molde para garantizar la completa distribución del material y reducir la segregación. Ahora, Se apisona la capa con el extremo redondeado de la varilla, utilizando 25 golpes por capa en toda su profundidad y se distribuye uniformemente sobre la sección transversal del molde. claro que sí, ahí en plano. Abre el plano y verás ahí una tabla. En la derecha, generalmente a la derecha, no. Bien. Bueno, no. Se golpean los bordes del molde suavemente con el martillo, de 10 a 15 veces,
con el fin de tapar cualquier orificio que haya quedado y sacar las burbujas de aire atrapadas. Dependiendo del molde utilizado, se agregan las capas adicionales, apisonando cada una de ellas con 25 golpes. En estas capas se deja que la varilla penetre 12 milímetros en la capa inferior y se repite el proceso con el martillo de caucho. Cuando se haya agregado la capa final y después de la compactación, se debe adicionar la cantidad de concreto necesaria para llenar el molde. Se consolida el concreto en los lados y los extremos del molde con el palustre o la misma varilla. Una vez el molde esté lleno, se enrasa la superficie utilizando la varilla de compactación o una llana metálica, quitando el exceso de concreto y dando una superficie homogénea y lisa, evitando depresiones mayores a 3 milímetros. De manera inmediata, marque los cilindros utilizando un método que no altere la superficie. Inmediatamente después del acabado, las muestras se deben proteger del sol, viento o cualquier otra fuente rápida de evaporación y de contaminación, mediante el uso de una cubierta de material no absorbente. Los especímenes obtenidos deben someterse a un curado inicial usando intervalos de temperatura de 16 a 27 grados centígrados y en un ambiente húmedo hasta por 48 horas. Después de 24 horas, más o menos 8 horas, se desmoldan las muestras y antes de que transcurran 30 minutos, se deben almacenar en tanques de curado con agua libre, a una temperatura de 23 grados centígrados, más o menos 2 grados centígrados.
Cuando es necesario transportar los especímenes para ser ensayados, se deben proteger para evitar daños, golpes y pérdida de humedad. Tenga en cuenta que el tiempo de transporte no debe superar las 4 horas. Bueno, pero ya yo sé, de seguro que ustedes ya habían hecho, ya conocían eso, ¿no? Eso lo hicieron en su laboratorio, ¿no? ¿Quiénes no han hecho eso? ¿Quiénes no han visto? No lo has visto. Lo hicimos, No, pero profe, por la pandemia. Yo no lo he hecho. ¿Visto materiales de construcción? Sí lo vimos, profe, pero no hicimos el laboratorio. Sí, señor. Bueno, es probable que haya sido, del año pasado. de pronto fue por la cuestión de la pandemia, ¿no? No pudieron hacer el ejercicio como tal. Pero bueno, ese serían, fíjense que el tipo hizo 3, claro, los cilindros esos que ustedes ven ahí son unos cilindros bien chéveres, ¿eh? De plástico, y tienen la pistola de aire para quitarla. Acá los cilindros que nosotros utilizamos probablemente no sean de plástico, sino que son de acero, ¿no? Un poquito más rústicos. Pero el propósito es el mismo. O sea, ustedes tienen un cilindro al cual le van a aplicar una carga, y en la parte superior del cilindro le colocan un capping, un elemento que garantice que la fuerza que le está aplicando la prensa con la cual están haciendo el ensayo abarque el 100% del área del cilindro. Entonces, si ustedes saben cuál es la fuerza y saben cuánto es el área en la cual está aplicada la fuerza, entonces pueden hallar el esfuerzo. Se dividen la fuerza esa entre el área y obtienen el esfuerzo. Esa resistencia del concreto se da en cualquiera de los 3 sistemas de unidades. Pueden darlo en PSI, o sea, libras por pulgada cuadrada. Pueden darlo también en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o tal como lo estipula el NSR 10 en megapascal, que es el sistema internacional que está rigiendo acá en nuestro medio. No ha sido posible uniformizar el tipo de unidades, así que ustedes en su vida profesional pueden encontrar cualquiera de estas 3 sistemas de unidades. Pero generalmente una mezcla de concreto estándar, entre comillas, es una mezcla de 3.000 libras. Y generalmente uno dice un concreto de 3.000, ni siquiera le dice las unidades, pero son libras por pulgada cuadrada. Si ustedes multiplican ese 3.000 por 7 y lo dividen entre 100, o sea, le sacan el 7%, lo convierten a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O sea, las 3.000 libras representan 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y si esos 210 lo dividen entre 10, más o menos, le representa la resistencia ya en sistema internacional. O sea, 21 megapascal. Perdón, ¿quién me dijo? 21 megapascal. 21 megapascal, así es. No, por eso son 21 megapascal. Así es, muy bien. Y entonces, esta manipulación de pasar de un sistema para otro, ustedes lo tienen que tener bien dominado. En la obra ustedes van a encontrar cualquiera de estos tres tipos de unidades. Y apenas ustedes le digan la unidad, ya ustedes ya saben a qué se está refiriendo. Concretos estándar llamamos concretos de 3.000 libras en adelante. Si la estructura es un poquito más pesada o más compleja, entonces podemos ir aumentando la resistencia del concreto de 4.000, 5.000, hasta cuando estamos hablando de concretos de, por ejemplo, de muy alta resistencia, como los concretos que se utilizaron en las torres de Malasia, las Kuala Lumpur. Son un par de torres gemelas. Entonces, ahí estamos hablando de unos concretos de, no de 3.000 libras, sino de 70.000 libras. O sea, no de 3.000, sino de 70.000. O sea, muchísimo más. Son concretos extremadamente resistentes y que implican unos ensayos de laboratorio, unos diseños de mezcla bien precisos para garantizar de que se consiguen esas 70.000 libras.
son generalmente concretos que se le añade ceniza puzolánica. Se ha descubierto que la ceniza esa que arrojan los volcanes le sirve para aumentar la resistencia a los concretos. O también pueden añadirle fibras de, ya sea fibras de acero o fibras de fibras de vidrio. Entonces eso le añade resistencia a esa mezcla de concreto. Otro ensayo que se le... Bueno, estos ensayos entonces fíjense que son 3 cilindros. Uno a los 7 días, otro a los 14 y otro a los 28. Entonces, inmediatamente ustedes rompen el de 7 días y ven la resistencia y si está dentro del rango de 60, 50, 70 o 60% de la resistencia, ustedes dicen, bueno, esto está bien, este concreto está bien. En caso contrario, tienen que entrar a estudiar la razón por la cual ese concreto no está dando esa resistencia. Si da más, no hay problema. Si da menos, sí hay problema. Entonces, hay que esperar al siguiente cilindro, que es a los 14 días, a ver si sigue la tendencia de disminución de la mezcla, de la disminución de la resistencia. Y si sigue todavía con unos valores bajos, entonces, con más razón, entonces tienen que entrar a ponderar. De pronto fue que definitivamente el concreto está mal hecho. O que puede ser que la muestra no se tomó bien, ¿cierto? No se hizo el protocolo este que ustedes vieron, el tipo colocando 3 capas y apoyando las 25 veces en cada capa. El resultado definitivo es el de las 28 libras. Si a las 28 libras no le da la resistencia, ustedes tienen unas tolerancias en el código, en el NCR 10, la resistencia más o menos un porcentaje. Si está fuera de ese porcentaje, ya tocaría tomar decisiones un poquito más, digamos, costosas. Cuando digo costosas es que eventualmente, si ustedes son los interventores, le dicen al contratista, tumba esa columna porque no da la resistencia. Así de sencillo. O al revés, ¿no? Si ustedes son el contratista, llega el interventor y le dice, no cumple con la resistencia, para abajo esa columna. Esa columna y todo lo que fundieron con ese día, ¿no? Porque se supone que esos 3 cilindros es una muestra de la resistencia de todo el mezclado que hicieron ese día. Otra manera de garantizar la calidad del concreto en la obra es a través del asentamiento de la mezcla de concreto, o lo que llamamos el slump. Vamos entonces Profe. Dígame. Pero como usted dijo ahorita, por lo general cuando la mixer entra a la obra, está el muchacho que saca las muestras, ¿cierto? Él va con su buggy y saca la muestrica. Pero cuando ya van allá a vaciar el concreto a donde hay que vaciarlo, entonces ya le echan agua, entonces ya el concreto cambia. Entonces esa es la labor de uno como ingeniero, impedir que eso suceda. Ahora bien, te voy a decir en qué casos tú puedes pasar de agua el concreto. Vamos a suponer que tú vas a fundir un pavimento y lo vas a fundir a las 12 del día y el sol es un sol inclemente y hay una temperatura bien alta. Entonces es apenas lógico que tú debes echarle un poquito más de agua a ese concreto, porque apenas tú viertas ese concreto en esa losa y comienza a pegarle el sol, si no la has protegido con antisol, que es uno de los productos de Sika, para evitar que pierda humedad el concreto, entonces inmediatamente comienza a botar vapor. Y entonces le está restando agua a la relación agua-cemento, A sobre C. Entonces en ese caso sí vale la pena que tú le eches agua al concreto. Pero para nada, o sea, eso que tú me estás diciendo no lo debes hacer. Debería haber, si lo hicieron, debe haber una razón técnica por la cual le añadieron esa agua. Le están añadiendo esa agua probablemente porque lo vieron inmanejable el concreto y entonces para facilidad del vertido del concreto dentro del molde le echaron agua. Que es lo que le estoy diciendo, que tienen que tener mucho cuidado. ¿Me entendiste? Porque es que
Sí, a los trabajadores les gusta es blandito para que se adhiera bien a la formaleta y no quede Claro, poroso. es como a los viejitos que les gusta son las compotas, ¿no? Y a los bebés, ¿cierto? Que no tienen que mastigar ni nada, sino que la tragan entera. Entonces, ellos les rinde mucho más las cantidades que van a hacer, como ellos están, el maestro está cobrando por cada metro que hace, entonces, entre más metros que haga de cualquiera de los ítems, más plata le entra. Entonces, si el maestro no es escrupuloso, entonces le importa un carajo cómo quede esa estructura. Bien, veamos aquí entonces el ensayo de asentamiento. Ingeniero, pero eso puede resultar algún daño a largo plazo, ¿no? ¿Puede resultar qué? Alguna falla en la estructura a largo plazo. Pues por supuesto, tú estás haciendo una porquería. Eso es lo que se llama hacer una porquería. ¿Sí o no? Incluso el daño puede hacerse en medio de la construcción, porque he visto casos donde hay constructores o las obras se caen en pleno transcurso de la obra. Así es. Porque es de trabajo. Así es. Uno como ingeniero civil tiene que hacer. Si no la va a hacer bien hecha, entonces más bien, si vas a hacer porquería, entonces métete a abogado o no sé, a economista, alguna vaina donde puedas robar la plata sin tanto problema, ¿no? Pero acá como ingeniero uno tiene que hacer las cosas como son. Vamos a ver para terminar la clase de hoy. Y en la siguiente clase vamos entonces a hablar un poquito sobre el acero y ya en la primera mitad de la clase y en la segunda mitad entonces ya comenzamos a usar el primer tema, que es de columnas con carga axial. Entonces vamos a ver este ensayo que, perdón, que también lo van ustedes a necesitar en su vida profesional. Mi nombre es Eberlino Orozco, jefe de calidad de concretos Argos, Regional Noroccidente. A continuación vamos a presentar el ensayo para medir el asentamiento o fluidez del concreto, norma técnica colombiana NTC 396. Para realizar el ensayo se requiere de los siguientes elementos: molde resistente al ataque de la pasta de cemento, en forma de tronco de cono, de 203 milímetros, más o menos 3 milímetros de diámetro en la base mayor, 102 milímetros, más o menos 3 milímetros de diámetro en la base menor, y 305 milímetros, más o menos 3 milímetros de altura. Debe tener agarraderas y dispositivos para sujetarlo con los pies. En su interior debe estar libre de abolladuras o protuberancias. Varilla de acero, cilíndrica, lisa, de aproximadamente 16 milímetros de diámetro y 600 milímetros de longitud. El extremo para compactación debe ser hemisférico y con el mismo diámetro de la varilla. Y cuchara para coger el concreto. Una vez obtenida la muestra, de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 454, toma de muestras, se inicia el procedimiento de ensayo. Para empezar, se humedece el molde y se coloca sobre una superficie horizontal rígida, plana y no absorbente, con la abertura más pequeña hacia arriba. A continuación, se sujeta firmemente el molde con los pies y se llena con la muestra de concreto en 3 capas, correspondiendo cada una de ellas a 1/3 del volumen del molde, de la siguiente forma. La primera capa con una altura aproximada de 65 milímetros. La segunda de 155 milímetros.
y la tercera a la altura total del molde. Cada capa se compacta con 25 golpes, distribuidos uniformemente sobre su sección transversal. Para la primera capa, la del fondo, se debe inclinar ligeramente la varilla. Iniciar con los golpes en el perímetro y continuar en forma de espiral hacia el centro, compactándola en todo su espesor. Las capas siguientes se compactan de modo que la varilla penetre ligeramente en la capa inmediatamente inferior. Cuando se llene la capa superior, si se asienta por debajo del borde, debe agregarse mezcla para que en todo momento haya una cantidad adicional sobre el molde. Después de compactarse, debe alisarse a ras de la superficie utilizando la varilla compactadora. A continuación se retira el molde levantándolo en dirección vertical durante 5 segundos, más o menos 2 segundos, con un movimiento uniforme hacia arriba. Finalmente, se mide el asentamiento determinando la diferencia vertical entre la parte superior del molde y el centro desplazado de la superficie superior de la muestra. Es importante tener en cuenta que el ensayo, desde el momento que se inicia el llenado del molde hasta que se retira, no debe superar un tiempo máximo de 2 minutos y medio y se debe realizar sin interrupción. Si el concreto se desmorona o se desprende hacia un lado, debe rechazarse y repetirse con otra porción de la muestra tomada. El asentamiento se debe medir en milímetros con aproximación a 5 milímetros. Bueno, me imagino que tampoco vieron ese, ¿no? Y lo alcanzamos a dar, profe. Sí lo alcanzaron a dar. Yo creo que los que no vieron el del cilindro de 15 por 30 es por la pandemia, ¿no? Me imagino que les tocó fue el semestre anterior, ¿cierto? Sí, por la pandemia. Sí, pero bueno, y todos esos equipos están ahí en el laboratorio. En la próxima clase, entonces, ya estudiamos todo lo lo concerniente al concreto simple y a los ensayos que hay que hacerle en obra para el control de la calidad. En este ensayo de asentamiento, generalmente en el código está estipulado, pero además, durante el que hace la mezcla del concreto, por ejemplo, si ustedes le piden un concreto de 5.000 libras al concreto del Sinú, por ponerle algunos ejemplos solamente, entonces ustedes le pueden pedir a ellos le pueden pedir cuánto es el asentamiento, cuánto es el slump adecuado o correcto para ese concreto, porque dentro de su diseño de mezcla ellos incluyen el asentamiento que debe tener ese concreto en obra. Entonces usted hace ese ensayo y si el concreto prácticamente se aplasta contra el suelo, quiere decir que es un concreto que tiene demasiada humedad, ¿no? ¿Cierto? En ese caso podrían rechazarlo al tipo del camión, le pueden decir, mire, este concreto no cumple con el asentamiento que me dijeron allá, entonces por favor no, ni siquiera lo descargue porque, o recójalo y se lo lleva, ¿no? Bien, entonces en la próxima clase vamos a hablar un poquito sobre el acero. Y entonces ya que estamos en este tema, entonces vamos a hablar un poquito sobre la patología y cuáles son los equipos que podemos utilizar en la patología. Complementando un poquito la pregunta que hizo uno de los compañeros de que si el concreto, ¿por qué gana resistencia? Es una cualidad inherente al concreto. Pero le voy a poner un ejemplo. En la universidad hay un bloque que es el bloque, yo llamo ese el bloque, es el bloque antiguo. Bien, aquí lo tenemos. Aquí está la universidad. Aquí la tenemos. Este bloque que está acá, vamos a pasarlo a vista en
Entonces, este bloque que está aquí, miren, esta es la capilla, aquí está la entrada a la universidad, y entonces es este bloque, esta línea que estoy señalando acá, esta de aquí y esta de acá. Si yo giro esa línea 200 grados, me queda la forma de una F, en donde el palo vertical de la F es esta línea, el palo de la parte superior de la F sería este bloque que está aquí, donde está la biblioteca, y el palo intermedio de la F sería la capilla. Ese es el primer bloque que se construyó, y realmente no lo construyó la UPB, porque la UPB apenas tiene 25 años. Pero eso lo construyeron para el colegio de la presentación en el año, creo que fue en el año 55, 56. Entonces, es un bloque que tiene, ¿qué? 60 años. Más de 60 años, ¿no? En esa época se utilizaba, y todavía se sigue utilizando, concreto de 3.000 libras por pulgada cuadrada. Porque eso era lo que se alcanzaba con la tecnología de esa época, es lo que se alcanzaba a conseguir. Realmente no había centrales de mezcla que garantizaran la resistencia al concreto, sino eran concretos hechos con trompo en la obra. Ese concreto, a este bloque se le hizo un estudio de vulnerabilidad sísmica para ver cómo resistiría este bloque con estos elementos que tiene ahí construidos, con esa resistencia al concreto y con esas secciones de las vigas, de las columnas, y con la cantidad de acero que tienen esos elementos estructurales, cómo resistirían las fuerzas exigidas por el código actual. La resistencia al concreto en ese entonces, estoy hablando de hace como 5 o 6 años, no dio 3.000, sino dio casi 6.000 libras. O sea que en ese lapso de 50 y pico de años se duplicó la resistencia del concreto. Es como, digamos, una anécdota como para finalizar la clase. ¿Quién tiene alguna última pregunta? Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el ¿qué? El martes. El martes que viene, ¿ok? Sí, ingeniero, muchísimas Bien, ingeniero, que gracias. tenga feliz tarde. Gracias.